Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. El populismo es una de las mayores amenazas para la democracia liberal. Este fenómeno suele surgir en situaciones de crisis sociales, económicas o de representación política. Es en estos momentos difíciles donde generalmente aparecen los líderes populistas, que ofrecen el cielo y a quienes desgraciadamente muchos les creen. ¿Qué es el populismo? Por lo general, se usa para describir una lógica política que separa a la sociedad en dos grupos homogéneos y antagónicos. Por un lado, un pueblo, compuesto por personas iguales, todos puros y virtuosos, y por otro lado, una élite, el establishment, que sería también toda idéntica, pero esta vez corrupta. Así, el populismo divide el mundo entre buenos y malos, identifica de esta manera a ciertos grupos como si fueran los enemigos del pueblo. Los líderes populistas serían los buenos, además representarían al pueblo, se presentan al mundo como los salvadores. Solo ellos serían capaces de encarnar la voz del pueblo para poder liberarlo de sus opresores. ¿El populismo es de izquierda? No, hay populismo de izquierda y de derecha. En Latinoamérica, sin embargo, son los políticos de izquierda los que generalmente se han arrogado la voz del pueblo, la han opuesto a la élite y se han mostrado falsamente salvadores. ¿Por qué el populismo es una amenaza para la democracia liberal? Porque los populistas rechazan las instituciones. Por ejemplo, desprecian la división de poderes, ya que el populista prefiere concentrar todo el poder en él. Y cuando llegan al poder, buscan perpetuarse ahí. Y por eso intentan cambiar las constituciones. Porque las constituciones protegen a los ciudadanos de los poderosos limitando su poder, y porque las constituciones limitan el tiempo en que los gobernantes pueden quedarse en el poder. Además, a los populistas no les gusta la diversidad. Ellos apelan a un pueblo unido como algo único, que no puede tener diferencias. Por eso, tampoco les gustan las constituciones. Estas limitan a las mayorías protegiendo a las minorías, fomentando la diversidad. Sin estas limitaciones, el populista ataca al pluralismo, a sus opositores y a la libertad individual, apoyado por la presión de grupos de interés. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la demagogia? Se parecen, pero no son lo mismo. El demagogo, para ganar votos, promete cosas atractivas que sabe que no se pueden entregar. Por ejemplo, al ofrecer grandes ingresos universales para todos, sabe que esto no se puede pagar, pero los ofrece igual. Y si entrega algo así de generoso, solo dura un rato y lo pagamos todos nosotros, con inflación, deuda o más impuestos. Por eso, por lo general, los populistas son demagogos. Otros han dicho que el populismo sería un corrector de la democracia, una herramienta para que la élite y los políticos entiendan y atiendan las necesidades de la ciudadanía. El problema es que bajo esta tesis, cualquier acto que mejore las condiciones materiales de grupos de interés antes olvidados podría calificarse de populista. La aparición de cada vez más políticos populistas nos ingresará en una espiral de intolerancia pocas veces vista en los últimos años, que afectará peligrosamente la vida en común.
y más aún si este ambiente se lleva a la discusión de nuestra nueva Constitución. Si creemos en la democracia, rechacemos el populismo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, en este tercer sábado de octubre, en el que vamos a tener además el último fin de semana de octubre, en el que vamos a tener un horario que podemos calificar de más o menos de verano, vamos a tocar un tema interesante e importante, como intentamos hacer cada semana en Diálogos en Libertad. En este caso vamos a hablar del hecho de que el diálogo en sí mismo da lugar a que ese diálogo genere un debate cuyo debate y cuyos planteamientos pues den lugar a que la sociedad pueda estar informada bien de temas, bien de aspectos ideológicos o bien de otro tipo de cuestiones, pero lo importante es que a través del diálogo y del debate una sociedad se forma, una sociedad dialoga y una sociedad profundiza en sus aspectos democráticos. Desde ese punto de vista hay que decir que el debate es un hecho importante y hoy nos vamos a centrar en actividades que hacen organizaciones, como en este caso la Cánovas Fundación, una organización radicada en Málaga, con origen en Málaga, pero que desde su inicio ha tenido por objeto profundizar en el hecho del debate y en el hecho del liderazgo a través de la creación de dos sendas escuelas de debate y liderazgo que llevan a cabo su labor en colaboración con la Universidad de Málaga. La Cánovas Fundación además ha conseguido, a través de más de centenar de personas que participan en sus actividades a lo largo de los años que lleva creada, ha conseguido importantes logros, como nada más y nada menos que ser en varias ocasiones campeón nacional de debate y también campeón del mundo de debate, concretamente en el Campeonato del Mundo que se celebró en el año 2018 en Chile. Último campeonato del mundo previo, o sea, desde que se generó la pandemia, y desde entonces no se ha celebrado ningún campeonato del mundo en sí mismo, podemos decir. Y vamos a comenzar a conocer lo que es en principio Cánovas Fundación a través de conocer a su presidente, en este caso Joaquín Ramírez, presidente de la Cánovas Fundación. Y Joaquín es una personalidad importante dentro del mundo político malagueño y andaluz. Ha sido senador en varias legislaturas en la Cámara Alta Española, protagonizando importantes debates y también siendo nada más y nada menos que presidente de la Comisión Constitucional del Senado. Joaquín, buenos días. Buenos días, Eugenio. Un placer estar aquí. ¿Cuáles un poco los fines de la Cánovas Fundación? Y por otra parte, ¿por qué se creó Cánovas Fundación y cuáles son las actividades que desarrolla a lo largo del tiempo en que se creó? Bueno, Cánovas Fundación, tú has definido un poco, en un principio es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2012, que se dedica a la formación de jóvenes talentos en un espacio lleno de libertad, en liderazgo, en oratoria, en debate y en trabajo en equipo. Es una entidad que viene trabajando también en simulaciones parlamentarias y que es una oportunidad para los jóvenes no solamente para trabajar en equipo, sino para aprender pues, materias que no necesariamente están en su hoja de estudios y que sobre todo enseñan a cómo colaborando y trabajando pues, con ambición se puede llegar a superar las metas que uno tiene previstas. El debate da lugar a la creación de liderazgos. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el papel que está llevando a cabo la Cánovas Fundación, teniendo en cuenta que entre sus fines está la promoción de los valores constitucionales, la contribución del desarrollo a la libertad y a la educación y la formación de líderes para construir una sociedad mejor? Concretamente, Cánovas Fundación, ¿qué pretende con el debate y con la escuela de liderazgo que lleva con mucho éxito, incluso siendo campeón del mundo, con estos 100 participantes o 100 alumnos que tiene y que desarrollan una labor bastante importante? La oratoria es una manera de optimizar nuestras capacidades.
La oratoria, que es al fin y al cabo expresarse, lo único que trata es de que seamos capaces de trasladar nuestro pensamiento de la manera más ajustada posible para que nuestros interlocutores, en este caso los espectadores, nos entiendan mejor. Es también una lucha de autocontrol para poder ejercer esa correcta explicación de las posiciones que se defienden en un momento determinado. Hay que decir que los torneos de debate son una tradición anglosajona. En nuestro mundo español y hispano no se ha trabajado tanto el asunto del debate y creo que es algo que se echaba en falta. Los torneos de debate a lo que nos llevan es a defender una posición que normalmente viene por sorteo, utilizando los argumentos racionales más adecuados que nos hacen además profundizar en esos asuntos para saber de ellos y poderlos defender. Y no se trata de una posición prefijada, ni se trata siquiera de que cada uno defienda aquello en lo que cree, sino aquello que le ha tocado defender. Aspecto sin duda importante. También vamos a conocer a otra persona decisiva dentro de lo que es Cánovas Fundación, especialmente desde el mundo de la docencia, aunque ahora mismo tiene un poco dejada la docencia porque se dedica a labores políticas, concretamente es parlamentario en el Parlamento de Andalucía, y estoy hablando de Miguel Ángel Ruiz Ortiz, que es el secretario general de la Cánovas Fundación. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días. Usted es historiador y profesor especialista en historia antigua de Israel y arqueología bíblica, además de que ha sido profesor en el Colegio de Jesuitas y director del máster en liderazgo y comunicación de la Universidad de Málaga. ¿Qué importancia tiene que las universidades, que la docencia para jóvenes de una u otra forma pueda desarrollar y pueda fomentar los debates y las escuelas de liderazgo? Bueno, yo creo que es fundamental que se aprenda de una forma diferente. Es fundamental aprender de una forma diferente, salirse de la caja, ¿no?, en la que solemos pensar. Hay que buscar alternativas a los planes de estudio tradicionales y el alumno tiene que aprender disfrutando de lo que está aprendiendo. Creo que era Sócrates el que decía que no hay enseñar, hay aprender. Y aquí lo que procuramos es que sea el alumno el protagonista de todo. Estos jóvenes que estáis viendo aquí, aparte de debatir, pues son los que organizan las actividades que desarrolla la Fundación y son ellos los que las llevan a cabo, los que las programan, los que están en su organización y en su propia evaluación para ver qué tienen que mejorar de ellas. Entonces, es un aprendizaje muy práctico y es fundamental que más que conocimiento o que además de conocimiento se aprenda sobre todo habilidades, porque el joven tiene que estar preparado para el mundo que le toca vivir. Y el mundo que le toca vivir, bueno, al final la información la llevas en el bolsillo hoy en día. Lo importante es estar preparado para salir allí fuera y saber usarla, y saber de qué puedes tirar y de qué te tienes que valer. Entonces, ahí está la importancia de las habilidades. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista de la enseñanza, se puede decir que el ser hábil en un debate y además tener capacidad de liderazgo puede ser decisivo de cara al desarrollo de un país, tanto desde el aspecto formativo como desde el aspecto del desarrollo y la potenciación de las ideas? Bueno, el liderazgo para nosotros consiste en sacar lo mejor de cada uno, de uno mismo y de los demás. Con lo cual, eso pues te da una habilidad para poder enfrentarte a cualquier situación pues con éxito. Y entendemos por éxito no solo triunfar porque salga bien lo que haces, sino que al menos hayas aportado todo lo que puedes en esa situación, superando tus miedos, tus propias expectativas, etc. Entonces, el liderazgo te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo. Y el debate, al final, es cuestión de comunicación. Y en la vida prácticamente todo es comunicación. Si sabemos comunicar bien, hemos ganado ya en gran parte de lo que queremos hacer. Si hay algo que va a hacer muy bien, pero no sabe comunicar bien, se ha quedado a medias. Entonces, hacer las cosas bien, sacar lo mejor de ti mismo, sumado a saber comunicarlo y a saber conectar con las personas, eso es éxito seguro, porque son las dos claves de triunfar en sociedad. Pues hay una cosa clara, que las cosas se demuestran viéndolas
y para ello no hay nada mejor que proceder a llevar a cabo un debate en Diálogos en Libertad. Hoy están con nosotros Antonio Muñoz, que es un joven de 20 años, es estudiante de tercero Derecho de la Universidad de Málaga y lleva debatiendo 3 años en la Cánovas Fundación. También está con nosotros Ana Mesa, que tiene 23 años y está terminando la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Entre otras cosas, ya ha sido campeona de debate a nivel nacional en 2019. También hay que hablar de Álvaro Robles, que tiene 20 años, está estudiando Historia en la Universidad de Málaga y ya lleva también unos cuantos años ejerciendo esta bonita afición y también esta bonita situación de llevar a cabo debates, junto con Isabel Romero Navas, que es graduada en Derecho por la Universidad de Málaga y máster en Abogacía y Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Garrigues. Y a su vez tenemos también a Fernando Marcos, que tiene 17 años y desde los 13 hace debate. Yo creo que va a ser, sin lugar a dudas, hoy el Benjamín del grupo. Tampoco podemos olvidarnos de Alicia Valverde, que es subcampeona del segundo torneo de igualdad en 2018, subcampeona del 11º torneo Noche en Blanco Maristas en 2019 y semifinalista del Torneo Nacional de Debate Escolar Montpellier en 2019. Junto con todos los presentados anteriormente, tenemos también a Teodoro León. Teodoro León es un joven que está debatiendo desde hace 6 años en el Colegio San Estanislao, más conocido por el SEC, y en su trayectoria como debatiente ha participado en casi todos los torneos que ha llevado a cabo últimamente la Fundación, la Cánovas Fundación, y podemos decir de una u otra manera que ellos van a ser, junto con José Luis Navas, que es debatiente escolar de tercero de ESO, que es cuando comenzó a llevar a cabo debates, y en ese mismo año ganó nada más y nada menos que el torneo escolar de debate en inglés. Todos ellos van a participar hoy en Diálogos en Libertad en un debate interesante por un tiempo limitado, por un tiempo de 25 minutos, en el que van a desarrollarnos un tema que sin lugar a dudas es actualidad, que es importante no solamente para la sociedad, sino especialmente para la propia juventud, porque la juventud es el futuro que vamos a tener desde muchos aspectos para nuestra España, y hoy nos van a hablar del populismo, si es o no un peligro para la democracia. Pues amigos y amigas, hay 2 equipos conformados y que empiece aquel que considera que el populismo es un peligro para la democracia. Cuando queráis. Vale. Buenos días a todos, mi nombre es José Luis Navas y yo haré el turno de introducción del equipo a favor. Nosotros respondemos a la pregunta, ¿son los populismos un peligro para la democracia? Con un claro y rotundo sí, ya que el populismo presenta un peligro para la democracia porque atenta contra la misma. El populismo, definido por la Real Academia de la Lengua Española, es la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Traemos 2 argumentos. Un primer argumento de mecanismos democráticos, en el que hablamos que la democracia es un sistema de gobierno que defiende la soberanía del pueblo. Su objetivo es proporcionar mecanismos para que el pueblo sea gobernado bajo unos principios en los que hayan participado todos los ciudadanos. Por lo tanto, es complejo, es lento de actuaciones, pero de esta manera es segura en sus decisiones, tomadas tras un proceso racional. El populismo, por su parte, en su objetivo de acercarse a las clases populares, ofrece soluciones simples a problemas muy complejos. Considera el ejercicio de la democracia fácil y se prescinde del proceso racional que es necesario para solucionar los problemas de la sociedad compleja. ¿Y por qué este argumento responde a la pregunta? Porque son un peligro para la democracia, porque se manipula la creencia del pueblo, por lo que ya no está actuando libremente, sino según los pensamientos que quitan los populismos. Un segundo argumento de conflicto. Hablamos que el populismo nace como posible solución a las taras de la democracia, sistema imperfecto, por lo tanto, del conflicto. Pero este va más allá, ya que se nutre y lo crea, y aquí podemos ver 2 tipos. Primero, la dicotomía entre las empresas o grupos de poder y el pueblo. Marcan una barrera entre buenos y malos, incitan al odio de grupos que no tendrían por qué estar enfrentados a priori para ganar votos. El segundo problema, el lugar más importante, la polarización de la sociedad.
marcan una barrera entre buenos y malos, y esto incita entre odio entre los dos grupos que, marcan una polarización de la sociedad. Ante un problema existen dos caras, A o B. El problema se presenta cuando aquellos que apoyan A generan odio contra B. El conflicto supone dos posibilidades a su vez. Primero, la creación de conflictos antidemocráticos y de creación de movimientos antidemocráticos, y por último, la creación de movimientos violentos. ¿Y por qué este argumento responde a la pregunta? Porque el populismo, por tanto, supone un riesgo para la democracia, porque crea una situación de odio y conflicto. Esto, a su vez, influye de manera negativa en el funcionamiento de la democracia. Pues por todo esto, mi equipo responde con un rotundo sí, ya que imposibilita a la ciudadanía la ejecución de manera libre y crea conflicto en la sociedad actual. Muchas gracias. El siguiente, por favor. Bien, muy buenos días, mi nombre es Álvaro Robles y junto con mi equipo vamos a demostrar por qué los populismos no son un peligro para la democracia, sino que son un síntoma de una democracia sana. Antes de nada, vemos necesario definir lo que es el populismo y por ello entendemos la tendencia política que defiende los intereses y aspiraciones del pueblo. Y también por peligro entendemos aquellos riesgos o contingencias, tanto reales como inminentes, de que suceda algún mal. Bien, para demostrar cómo los populismos no son un peligro para la democracia, traemos tres argumentos. Un primer argumento de germen común de la democracia, en el cual explicamos cómo en los orígenes de la democracia, ya en la antigüedad, el populismo surge como una teoría que denomina a la mayoría de la ciudadanía, apelando a la mayor parte de la sociedad. Y de hecho, el propio nacimiento de la palabra populismo viene del latín populus, que significa ni más ni menos que pueblo. Por otro lado, tenemos un segundo argumento de camino para la institucionalización, según el cual explicamos cómo los populismos sirven de caldo de cultivo para nuevas ideas políticas y renovadas que entran al juego democrático, cristalizando así en nuevas formaciones que entran a este sistema. Es por ello que los populismos forman parte del ciclo vital de la democracia. Tal como explicaban los teóricos Laclau y Moffat, la estrategia discursiva populista resulta útil para el logro y el ejercicio del poder político, pues apela a la mayoría y defiende la soberanía popular. Y por último, traemos un tercer argumento de renovación, en el cual explicamos cómo los populismos sirven para renovar ideas vigentes y traer nuevas ideas que regeneran la democracia de por sí, con lo cual permiten acceder al sistema tanto al propio pueblo que genera estas ideas como a las ideas en sí. Ya lo demostraba otro teórico político, Rovira, que dice que el populismo puede ser un correctivo, ya que favorece el acceso de la gente común a las instituciones. Así que por todo esto les demostramos que el populismo no es un peligro para la democracia. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Cuando quieras. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Muñoz y voy a dividir mi intervención en dos partes. En primer lugar, voy a hacer una serie de refutaciones de la línea que nos ha traído el equipo contrario para después pasar a profundizar aún más en nuestra línea argumental. Bien, el equipo contrario nos traía dos principales argumentos. Uno, en el que nos hablaban de la debilidad de la democracia que producían los populismos, en el cual el populismo dicen que manipula y debilita a la sociedad, pero vamos a demostrar cómo esto no nos lo van a evidenciar en ningún momento durante el debate. Nos definen la democracia como un sistema de gobierno que defiende la soberanía del pueblo y para el pueblo. Es curioso, porque es la propia definición que nosotros le hemos dado del populismo. Es decir, ¿entienden entonces que es un peligro la democracia para la propia democracia, como dicen que el populismo es un peligro para la democracia? El populismo, les decimos que no busca la manipulación. El populismo es la base de la democracia cuando el sistema falla. Es decir, los políticos pretenden ser elegidos por las grandes masas para buscar y realizar una serie de reformas. Por tanto, tendrán que buscar esas grandes masas para poder ser elegidos y realizar esas reformas. Además, el populismo nos decían que da soluciones fáciles a problemas complejos. Pero esto es falso. El populismo lo que se encarga es de dar soluciones cuando el sistema falla y el sistema no las da. De hecho, por el hecho de que las soluciones sean fáciles a problemas complejos, no conlleva a ello un peligro. Es decir, por ejemplo, con el sufragio universal, todo el mundo al principio decía que esto iba a ser un peligro porque era populismo y decían que era una solución fácil. Ahora, hoy en día, todo el mundo está de acuerdo con el sufragio universal. Problema complejo, la gente, no todo el mundo podía votar, solución fácil, sufragio universal. Por tanto, el populismo no debilita la democracia, sino que la refuerza. Pasemos al segundo argumento, nos trae un argumento de conflictos. Y aquí hay que dejar algo claro, y es que el populismo, como decimos, es una forma de reclamar derechos. Es decir,
que deben de surgir revueltas porque para reclamar derechos es necesario estas revueltas. Son necesarios, por así decirlo, estos momentos de inestabilidad. Y aquí nos encontramos con una gran contradicción con el equipo contrario. Es que por un lado nos decían en el primer argumento que el populismo creaba soluciones fáciles para problemas complejos y en segundo lugar, en el segundo argumento nos decían que es el populismo el que crea los problemas. Por tanto, ¿es el populismo el que crea los problemas o hay problemas complejos y nosotros les damos unas soluciones fáciles? Espero que nos lo respondan en la siguiente intervención. Por último, nos hablaban de que el populismo genera movimientos antidemocráticos, pero es que esto sucede en democracias no sanas. Es decir, como venimos diciendo, el populismo busca la soberanía del pueblo. Por tanto, que en antepasados surgieran problemas en cuanto a las herramientas no quiere decir que hoy en día también vayan a pasar. Y por último, traíamos tres principales argumentos. Uno de germen común de la democracia y populismo surgieron y van de la mano, camino para la institucionalización, para que surjan nuevos partidos políticos y, por tanto, la clase popular puedan acceder a la política y, en tercer lugar, un argumento de renovación. El populismo renueva la democracia y la regenera. Por estos tres sólidos argumentos respondemos que no. El populismo no es un peligro para la democracia, ya que el populismo es un medio y es un síntoma de que la democracia es sana. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Adelante, al que le corresponda. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Pedro León y frente a la pregunta que se me ha planteado en este debate, mi equipo responde con un rotundo sí. Sí, porque los populismos debilitan la democracia. Primero comentar algún aspecto del equipo contrario y después pasar a construir mi argumento. Bien, le voy a pedir al equipo contrario que en su primer argumento nos demuestren por qué dos cosas que tienen el mismo origen impliquen que ambas sean positivas. Además, en su tercer argumento de renovación nos hablan de un cambio político. Me gustaría corregirles y decir que los políticos no buscan un cambio político, solo buscan llegar al poder mediante promesas vacías para luego pecar de lo que luego criticaban. ¿A qué me refiero con esto? Umberto Bossi, en Italia, líder de un partido populista, prometió acabar con la corrupción y luego fue criticado, luego tuvo que dimitir porque malversó dinero público para gastos privados. Al igual que él, Marine Le Pen en Francia usó indebidamente 300.000 euros de la Eurocámara. Orbán en Hungría, el partido AfD en Alemania. Como ellos, muchos casos más de populistas que vemos cómo son los que generan conflictos y además suponen un riesgo para la democracia. Ahora pasaré a construir mis dos argumentos. Un primer argumento de debilidad de la democracia. El populismo manipula a la sociedad con sus mecanismos. La democracia es un sistema de gobierno que defiende la soberanía del pueblo. Su objetivo es proporcionar mecanismos para que el pueblo sea gobernado bajo unos principios en los que han participado todos los ciudadanos. Por lo tanto, nada es sencillo. La respuesta debe ser tomada tras un proceso racional y argumentativo. Por otra parte, el populismo ofrece soluciones simples a problemas complejos, realiza discursos basados en la exaltación de los sentimientos y prescinde del proceso racional necesario para solucionar los problemas de la sociedad. Por lo tanto, un pueblo cansado de corrupción y malas actuaciones por parte de los partidos tradicionales cree en estas promesas vacías de los populismos y en sus ideas irrealizables, pero luego hemos demostrado cómo cuando llegan al poder son incapaces de dar respuestas correctas y además generan conflictos, como voy a demostrar en mi segundo argumento, porque este argumento primero responde a la pregunta, porque los populismos son un peligro para la democracia porque se aprovechan de un pueblo cansado de la gestión y la corrupción y ven su solución en ellos. Y el pueblo no actúa libremente, sino según los pensamientos que incitan los populismos. En nuestro segundo argumento, conflictos, partimos de la premisa de que el populismo nace y se nutre de los conflictos democráticos. Observamos dos tipos de conflictos. En primer lugar, la dicotomía entre las élites y el pueblo. Marca una barrera entre buenos y malos, conmigo o contra mí, que incita al odio entre dos grupos que no tendrían por qué estar enfrentados, con el único fin de ganar votos. Y además, el segundo conflicto que genera, y más importante, es la polarización de la sociedad. La cara A contra la cara B. Hace que generen odio entre ellos, produciendo así una situación extremista que supone dos conflictos directos contra la democracia, la creación de movimientos antidemocráticos acrecentados por políticos populistas como puede ser el nazismo en su momento y además la creación de movimientos violentos realizados por los grupos extremistas. Claro ejemplo es la invasión al Capitolio incentivada por los comentarios de Trump. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Porque el populismo supone un riesgo para la democracia porque crea una situación de odio y conflicto, impide el ejercicio democrático y enfrenta y polariza a la sociedad. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Adelante.
Decir la verdad es siempre algo revolucionario. Antonio Gramsci. El equipo contrario comete un error de base al confundir populismo con violencia, odio y conflicto, siendo conflicto su segundo argumento y el primero que comenzaré a rebatir. El conflicto es un elemento fundamental de la democracia, forma parte de ella misma. Cuando hay convergencia de ideas, estas chocan emergiendo las más fuertes, es decir, que movimientos populistas surjan porque hay una situación de crisis, de tumulto, de inconformidad, no es un problema, es la fiebre a la enfermedad o esa crisis de base, es decir, es un síntoma que las instituciones tienen que escuchar, como de hecho escuchan muchas veces, y los cuales a veces incluso cristalizan, pasando de ser un movimiento político a un partido político. El equipo contrario también erra al identificar populismo solo con aquello que ya se ha encauzado como un partido político propio, es decir, puede haber activismo populista, puede haber ciertos movimientos sociales que sin encarnarse en forma política sean de la gente, sean del pueblo, y teniendo en cuenta que su definición de democracia es que es el sistema en el que gobierna el pueblo, esto debería ser positivo, no porque ambas per se e ipso facto, por ir unidas, sean buenas, sino porque la una y la otra se retroalimentan. Como hemos explicado en nuestro tercer argumento de renovación, el populismo es bueno porque permite que nuevas ideas entren a las cámaras institucionales que el equipo contrario defiende son el medio adecuado para encauzar la democracia y para gobernarnos a nosotros mismos. Siguiendo sobre el punto del conflicto, ni la guerra es la continuación de la política por otros medios, ni la política es la continuación de la guerra por otros medios. La política es la actividad de reorganización de la forma en la que vivimos, de ordenar nuestros intereses, de decidir quién ha de tener las posiciones de poder y qué intereses han de primar en cada momento concreto. Y esto tiene un horizonte universal y trascendente que siempre ha de ser el pueblo. Por eso el populismo es una herramienta adecuada para conseguir determinados fines y surge dentro de la democracia fortaleciéndola, no debilitándola, como nos decía el equipo contrario en su primer argumento. El populismo es bueno porque entra sangre nueva, porque grupos que anteriormente estaban marginados encuentran su espacio en la palestra y además permite que se institucionalicen generando un clima no de violencia, sino todo lo contrario, de conciliación, como por ejemplo se pudo evidenciar en el periodo de transición de nuestro país, de España. Por tanto, de ese conflicto no nace una debilidad, sino la propia fuerza de la democracia que se ve renovada y regenerada con ideas nuevas a las que precisamente sí ha de dar espacio. Si estos movimientos se acallan es cuando las personas, el pueblo, se ve forzado a utilizar otros medios que pueden no ser pacíficos y ahora sí suponer un peligro para la democracia, como no es el populismo, que es una herramienta necesaria y beneficiosa para ella, porque es su origen, parte de su desarrollo natural y su conclusión natural. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Marcos y voy a hacer la segunda refutación de mi equipo a favor. Para comenzar, ellos nos definían populismo como una tendencia política que defiende los intereses de las clases populares. ¿Cuál es el problema de esta definición? Que esta definición sale de un libro llamado 2000 años liderando equipos, escrito por Javier Fernández Aguado, y si continuamos con la definición podemos observar que dice, plantea soluciones simples y por tanto inviables a problemas complejos, suele ser alentado por manipuladores que aspiran al poder y al enriquecimiento. Es decir, no nos vamos a quedar con esa definición que ellos plantean con un populismo idílico, sino con la que nos da la Real Academia Española, que es tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, es decir, no pretende cumplir sus objetivos, sino atraerse a ellas para el propio enriquecimiento personal. Por lo tanto, lo que ustedes nos decían de que en nuestro primer argumento identificábamos democracia con populismo y por lo tanto, si decimos que el populismo es malo, la democracia también es mala, es incorrecta porque ustedes están tomando una definición de populismo completamente tergiversada. En su primer argumento nos hablan de que como tienen el mismo germen, como tienen el mismo significado de fondo, si nos vamos a su etimología, las dos tendrán que ser buenas. ¿Cuál es el problema? Que si nos vamos al significado real, a lo que significan los populismos, no en la teoría, sino en la práctica, observamos que no pretenden
no pretenden lograr los intereses del pueblo, sino simplemente un enriquecimiento, como ya he dicho. ¿Y qué es lo que sucede? Que es precisamente el problema de que tengan el mismo germen. ¿Por qué? Pues porque se pueden confundir entre sí, como nos están diciendo. Podemos pensar que la democracia es mala porque estamos identificando la democracia con populismo, cuando realmente lo negativo es el populismo. Lo que nos está creando el conflicto y la violencia no es la democracia. La democracia utiliza procesos racionales y de diálogo, y es el populismo el que nos está creando los problemas. Y luego su segundo y tercer argumento pues nos hablan de que surge dentro de la democracia y que puede entrar nuevas ideas a la democracia. Y también aquí les hablamos que este es precisamente el problema, que es que surge con mecanismos democráticos, por lo tanto se hace de manera aparentemente legítima, pero es que sus objetivos no son democráticos, son antidemocráticos, y que se crea un clima de conciliación. Nos están hablando, como y aquí hilo con la refutación que han hecho a nuestro segundo argumento, que el conflicto es bueno. Es que nosotros también defendemos eso, el conflicto es bueno, pero el conflicto con mecanismos democráticos. El conflicto cuando se soluciona a través del diálogo y el razonamiento, no el conflicto cuando se alimenta, y aquí también le responde a la carga de su primer refutador, el populismo se alimenta del conflicto y pretende solucionarlo con ideas simples a problemas complejos. Por lo tanto, dice que lo soluciona, pero no lo soluciona, se aprovecha de esos conflictos. Y esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el panorama actual político de España, en el que tras años cansados de la misma política han surgido grupos que han creado violencias extremistas. Por esto respondemos con un rotundo sí, sí, porque el populismo debilita los mecanismos democráticos. Muchísimas gracias. Penúltima intervención, por favor, adelante. Adelante, a quien le corresponda. Pues muy buenas tardes o buenos días allí. Mi nombre es Ana Mesa y para terminar este debate me gustaría hacer un breve resumen de lo que ha pasado, ¿no? Y en primer lugar tenemos que destacar que lo que ofrecía el equipo contrario eran dos argumentos muy simples. Hablaban de que debilitan la democracia y en segundo lugar, conflictos. Su primer argumento, mis compañeros han refutado claramente cómo debilitar no es sinónimo de populismo. ¿Por qué? Porque el populismo lo que permite es darle voz al pueblo. Porque ya ha explicado mi compañera Isa que es un mecanismo, una herramienta que permite controlar esta democracia y dar voz a estas personas que no se sienten representadas por el sistema. Por lo tanto, como bien ha explicado, cuando vemos que algo se debilita, no tiene nada que ver con el movimiento populista en sí, porque lo que está haciendo el movimiento populista es representar a esas personas que están desencantadas con un sistema, independientemente de que pueda conseguir sus objetivos o no, que en ningún momento nos han puesto ejemplos de cuáles serían estos problemas. Hemos visto cómo con esta refutación este argumento cae directamente. En segundo lugar, nos hablaban del argumento de conflicto, donde nos hablaban de la cantidad de revueltas y conflictos y polarización social, a lo que, como bien ha dicho Antonio, es muy importante tener en cuenta de que el propio movimiento, o lo que tenemos en cuenta, populismo, lo único que hace es ser una herramienta y lo que permite es dar voz. Los conflictos son buenos porque permiten soluciones, porque permiten escucha y porque estos movimientos pueden luego canalizarse en partidos políticos. ¿Qué traíamos nosotros? Un germen, porque es el interés del pueblo, que es la democracia. Un camino, hablábamos de nuevas ideas que al final se pueden ver en nuestro Parlamento. Y en tercer lugar, una renovación. Pueden ser correctivos a sistemas tradicionales y pueden permitirnos crecer. Por lo tanto, el populismo nunca será un peligro. Muchísimas gracias. Última intervención, por favor, adelante. Adelante a quien le corresponda. Gracias. Vale, mi nombre es Alicia Valverde y yo concluiré haciendo el turno de conclusión del equipo a favor. Nosotros durante todo este debate hemos defendido que sí, el populismo debilita a la democracia, es un problema y es un riesgo para ella. Y el otro equipo nos ha respondido que no, basándose en tres argumentos: germen común de la democracia, camino para la civilización y un tercer argumento que en ningún momento no han realmente marcado una división entre estos dos. Del primer argumento, en primer lugar nos mandaba una definición que ya le he explicado a mi compañera que estaba tergiversada, ya que si continuamos leyéndola nos decía que nos enseñaba soluciones simples y por tanto no podíamos llegar a ellas. Del primer argumento decimos que está muy bien, como ha hecho mi compañera, basarse en la teoría, pero si después llegamos a la práctica, esto realmente el populismo quiere enriquecer a aquellos que lo practican.
y llega a un conflicto, como nosotros hemos dicho en nuestro argumento de conflictos, en el que decimos que nace, crece, se nutre y lo fomenta. Y en segundo lugar, el segundo y tercer argumento, en el que decimos que el problema realmente es que surge a partir de esos mecanismos democráticos. Por tanto, creemos que es bueno, pero realmente este no lo es. ¿Por qué? Porque el conflicto de por sí no tiene por qué ser malo. El problema es cuando el conflicto se radicaliza y acaba siendo un problema. Nosotros hemos basado nuestra línea en dos argumentos. Un primer argumento de mecanismos democráticos, en el que decimos que sí, es un peligro para la democracia porque manipula la creencia del pueblo, por lo que ya no está actuando de manera libre, sino según los pensamientos de lo que incitan estos políticos. Y en segundo lugar, un argumento de conflictos, en el que decimos que nace, crece, se nutre y fomenta este conflicto. El populismo, por tanto, supone un riesgo para la democracia, porque crea una situación de odio, conflicto, y esto a su vez influye de manera negativa en el funcionamiento de la democracia. Por tanto, nosotros concluimos este debate diciendo que sí, el populismo es un riesgo para la democracia, ya que la debilita, crea conflicto y puede llegar a terminar mal. Muchas gracias. Hay que decir, amigos y amigas, que este ha sido una pequeña demostración de lo que suele ser un debate universitario, en el que sin que ellos necesariamente estén de acuerdo con el tema que les ha tocado debatir desde el punto de vista de una posición positiva, una posición negativa, pero son capaces de dar un argumento lo suficientemente capaz y lo suficientemente potente como para que su argumento sea valorado. Hay que decir que hoy hemos hablado del populismo, de un peligro para la democracia, por 8 chicos y chicas malagueños pertenecientes a la Cánovas Fundación, chicos y chicas que han sido campeones nacionales y campeones mundiales de debate. Pero ¿qué les parece si les conocemos? Por ejemplo, le voy a preguntar a Fernanda Marcos. Fernanda, buenos días. ¿Qué te llevó a ti a participar en equipos de debate y por qué en la Cánovas Fundación? Pues yo empecé, como ya he dicho, cuando tenía 13 años y empecé porque yo vi a mi hermana que se apuntó y bueno, se lo pasaba genial, aprendía un montón. Iban a torneos, hacían un montonazo de amigos y además a mí es una persona que siempre me ha encantado hablar de todo, no me callo nunca y entonces pensé cuando lo pusieron en el cole, que además Ana era nuestra profesora, pues me apunté sin pensarlo y bueno, Cánovas realmente luego ha sido donde yo he hecho toda mi trayectoria de debate y es un sitio que te deja crecer, que te deja ser tú mismo y te deja participar e involucrarte plenamente. Así que yo creo que es el mejor sitio para hacer debate. Álvaro Robles, ¿por qué participas concretamente en debates y en la Escuela de Liderazgo de la Cánovas Fundación, teniendo en cuenta que la Cánovas Fundación, entre otras cosas, promociona los valores constitucionales, contribuye al desarrollo de la libertad en la educación y, por otra parte, que da lugar a la formación de líderes? Quizás quieres ser un líder en el futuro y quieres, de alguna u otra manera, potenciar las posibilidades tuyas de futuro de cara quizás a dedicarte a la política, a otros menesteres en el que el debate sea un hecho importante. Bueno, lo primero, buenos días. Sí, hasta cierto punto yo mi futuro laboral lo tenía enfocado hacia precisamente la enseñanza y la docencia. Entonces sí considero muy importante muchos de los valores que transmite Cánovas a la hora de saber comunicar y saber expresarse de una manera muy correcta en una situación en la que no todo el mundo puede disfrutar de esas habilidades y en muchos casos puede suponer pues, una diferencia importante entre otras personas. Es principalmente por eso y porque en un primer momento yo era una de esas personas que le costaba hablar en público. Entonces, esas fueron principalmente las razones que me llevaron a entrar aquí y, lógicamente, todos los valores que ello conllevan. Alicia, tú eres una joven andaluza de una nueva generación que está empezando a dar un impulso importante a una región que sin duda después de muchos años quiere ser líder en España y líder en Europa, con una nueva configuración y de una otra manera con esa ilusión de querer ser una especie de locomotora
tanto política, económica, como desde muchos aspectos de cara a España y Europa. ¿Tú crees que estar en una fundación como la Cánovas Fundación te puede ayudar como andaluza y como joven para lograr esos objetivos? Alicia. Sí, perdón. A ver, yo creo que sí, porque, bueno, de nuestra generación se dicen muchas cosas, pero al final hemos conseguido y pues hay parte de nuestra generación que sí quiere llegar a alguna parte. Y esto se ve representado en Cánovas, donde hay muchísimos jóvenes de todas las edades, desde niños de tercero o cuarto de primaria hasta ya adultos, entrada a la universidad, que participan en la asociación y forma parte de ella. Y por tanto, yo creo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a llegar a ser alguna parte y al final diferenciarnos del resto y, como ha dicho Miguel Ángel al principio, tener una educación todavía más completa para poder llegar a alguna parte y no quedarnos simplemente en la base o en aquello que podíamos considerar como primario. José Luis Navas, tú eres un poco, por lo que deduzco, el Benjamín del grupo. De alguna u otra manera, ¿qué te indujo a participar en una escuela de liderazgo y una escuela de debate? Porque a tu edad muchos jóvenes de tu edad piensan en otras cosas, ¿no? A ver, sí, bueno, siempre, yo siempre he tenido esta inquietud por dentro, no solo del debate, sino en muchísimos ámbitos de mi vida soy muy inquieto y me gusta un montón pues, conocer y tocar todos los conocimientos posibles. Y veía a mi hermano cuando yo estaba en tercero de ESO y hacía debate también en la Cánovas Fundación y pues ganaba torneos importantes y pues como que me vi en parte motivado por su equipo, por él y por el buen ambiente que él contaba que había en casa con la asociación, con la fundación, perdón, y pues me vi motivado y me enganché desde un principio porque no solo tenemos actividades como torneos, sino hacemos simulaciones parlamentarias y hay múltiples de liderazgo, como ya bien has dicho, hay múltiples actividades que nos ayudan y particularmente a mí a desarrollarme y, pues como han dicho, a moverme en otras inquietudes que no son las que tenemos los jóvenes de mi edad. Ana Mesa, tú de alguna manera, yo te preguntaría, ¿hasta qué punto como joven ves importante y ves positivo que universidades de la calidad de la Universidad de Málaga colaboren con fundaciones como la Cánovas Fundación para que los jóvenes podáis desarrollar actividades de liderazgo y actividades de debate y de alguna otra forma podáis ser ese futuro que tanto la sociedad malagueña como la sociedad española necesita para ser una sociedad avanzada? ¿Me escucha? Pues básicamente yo creo que el punto fundamental de la universidad es enseñar. Entonces, si en Cánovas Fundación lo que ofrecen es enseñar de una forma diferente, en la que te permiten aprender jugando, en la que tú puedes formar parte de un equipo, en la que encima también puedes sociabilizar y divertirte, pues creo que es un punto fundamental porque te enseña a desarrollarte ya no solo en el ámbito laboral, sino personal. Y creo que son dos puntos fundamentales que las universidades tendrían que, ya que muchas veces por falta de recursos no pueden ofrecer, pues colaborar con Cánovas Fundación es algo que te lo puede permitir. Isabel, de una u otra manera estáis liderados por dos personas importantes, dos personas que han tenido protagonismo social, que tienen liderazgo y que además debaten muy bien. Son responsables de la Cánovas Fundación, estoy hablando concretamente de Joaquín y de Miguel Ángel. ¿Qué estáis aprendiendo de ellos y hasta qué punto os influyen intelectualmente para que vosotros cojáis el testigo de futuro, por ejemplo, en la propia Cánovas Fundación? Gracias, Eugenio. Pues sí, Cánovas es el alma mater de todos los que aquí estamos, son un poco los patrones de ese barco y creo que lo más importante, si estás en un barco o en cualquier proyecto, es tener visión, no perder el foco de a dónde quieres ir y a veces, incluso aunque haya tormenta,
seguir hacia adelante. Y creo que ese es un valor que se ve muy bien representado en ellos. Y por último, Teodoro León. Teodoro, yo te haría una pregunta. Vosotros habéis sido campeones del mundo de debate, sois importantes, habéis ganado de una u otra manera también debates desde el punto de vista nacional. La pandemia quizás os ha paralizado un poco, pero de cara a futuro, ¿qué actividades tenéis previstas? ¿Tenéis previsto volver a presentaros a otro campeonato mundial? ¿Qué actividades tenéis previstas llevar a cabo dentro de la Cánovas Fundación, así a un plazo más o menos corto? Pues buenas tardes, Eugenio. Pues sí, mi idea es no parar en el mundo del debate. Me ha ido enseñando mucho a lo largo de los años, llevo ya 6, he hecho muchas amistades y espero seguir haciendo más, seguir aprendiendo y nunca perder el hilo de lo que es el debate de Cánovas Fundación. Una vez que ya saqué de la universidad, no puedes seguir optando a lo que digamos son los torneos, pero mi idea es seguir formando parte de lo que una familia consideramos todos aquí en Cánovas y formar parte, seguir creciendo como persona y ayudar a que esta fundación, y no solo la fundación, sino la actividad tan esencial como la oratoria, llegue a más gente y a más sitios, ya no solo de España, sino cuanto más debate por el mundo mejor, porque se va creando más una comunidad, se va fomentando esta actividad que a mí me parece esencial y que aportaría un montón a cualquiera que desee tomarla. Pues sí, mi idea es seguir formando parte de Cánovas Fundación y del mundo del debate. Y vamos a acabar ya con los dos propulsores y con las dos personas que llevan el timón de Cánovas Fundación. Concretamente Miguel Ángel, que es en este momento diputado en el Parlamento de Andalucía, pero es historiador y profesor especialista en historia antigua de Israel y también director del Máster de Liderazgo y Comunicación de la Universidad de Málaga. Cuando uno ve ocho jóvenes como estos que tenemos hoy en el programa, que además logran ser campeones nacionales de debate, campeones del mundo y además tienen interés y quieren ser líderes, ¿cómo se siente y qué se puede esperar de esta generación a la que ellos representan? Bueno, siente un orgullo hasta donde pueden llegar, porque es verdad que es una generación que va a llegar hasta donde quiera. Ellos están demostrando que en lo pequeño son capaces de triunfar, con lo cual van a superar con éxito cualquier reto que se les ponga por delante. Porque tienen una característica fundamental, que no se conforman con ser del montón, que no quieren quedarse cruzados de brazos, que para ellos la inercia, muchas veces de la etapa que les ha tocado vivir, ellos no quieren caer en ella, sino que quieren ser diferentes, no quieren ser uno más, no se conforman con ser uno más. Así que, bueno, al final yo creo que son personas que los retos que se planteen a nivel personal y profesional, pues los van a conseguir y necesitamos mucha gente así. Necesitamos gente así tirando del carro de nuestra sociedad. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y por último, vamos a hablar con el patrón de la Cánovas Fundación, con el líder, con una persona que ha sido importante no solamente en el ámbito malagueño, sino también en el ámbito nacional. Como decía antes, ha sido senador, ha desempeñado importantes cargos como presidente de la Comisión Constitucional. Estoy hablando de nuestro amigo Joaquín Ramírez. Joaquín, cuando uno se lanza a crear una fundación como la Cánovas Fundación y de una u otra manera intentar que los jóvenes, en este caso de Málaga, tengan esa capacidad, esas ganas de ser líderes y de cambiar las cosas, hablando, dialogando, debatiendo, generando ideas y además de una u otra forma queriendo ser influyentes en la sociedad, ¿cómo se siente? Bueno, yo creo que Miguel Ángel lo ha dicho, uno siente un gran orgullo, pero yo quiero llamar la atención, Eugenio, sobre algo muy importante. Estos dos equipos de jóvenes que de alguna manera, ya desde tu edad o desde la mía, que todavía soy mayor que tú, pues les llamamos de una generación, son de dos generaciones distintas en todo caso. Porque fíjate, el Cánovas A, por llamarle a uno de los equipos Cánovas A, es un equipo escolar. Y el Cánovas B
el que ha defendido la bondad del populismo es un equipo universitario. Desde alumnos de primero nos hemos encontrado una graduada pues, muy premiada. Y habrás visto, primero, la falta de complejo para debatir unos con otros. Segundo, la valía que tienen ellos cada uno y ese arrojo que tienen con una sonrisa para enfrentarse a defender unas posiciones determinadas. Yo creo que con eso te describo muy bien lo que uno siente liderando un poco con Miguel Ángel y con otros cuantos más que no tenemos aquí tiempo ni ocasión para presentar esta nave, que es una nave pues llena de futuro y llena ya también de vivencias y de experiencias fantásticas como es ese campeonato mundial al que te has referido. Yo también quiero decir una cosa, este debate que ha sido como un debate de exhibición, ahora mismo entraría en la fase en la que el jurado pues, se habría retirado a decidir cuál de los dos equipos habría ganado. Yo invito a los espectadores a que cada uno de ellos se sitúe, vea que el equipo A ha defendido, Cánovas A ha defendido que el populismo es malo para la democracia y Cánovas B ha defendido que el populismo es democracia y es beneficioso para ella. Que cada uno piense cuál es el equipo que ha ganado y que al final lo importante evidentemente no es ganar, lo importante aquí es poder estar a la altura y yo creo que los 8 integrantes de los dos equipos han estado más que a la altura. Sin duda alguna, Joaquín. Y precisamente dirigiéndonos a nuestros telespectadores, lo que sí les decimos es que tienen los canales bien de factores de poder a través del chat y también cuando nosotros aparecemos en redes sociales para decirnos qué equipo creen que han ganado, qué equipo creen que ha desarrollado mejor sus argumentos y por otra parte también, ¿por qué no? En unos momentos en los que nuestro país está de alguna manera hablando sobre si hay populismo o no hay populismo, si ese populismo genera una polarización en la sociedad que es negativa o positiva, pues que también contribuyan a abrir ese debate, porque todo lo que sea debate es diálogo y todo lo que es diálogo es magnífico para la democracia. Gracias a todos por participar. Vamos a seguir muy de cerca las actividades de la Cánovas Fundación y, por supuesto, en cuanto participen todos ustedes en un debate importante en ese campeonato nacional y si tienen a bien presentarse a ese campeonato mundial, sin duda Diálogos en Libertad estará porque vosotros, chicos y chicas, sois el futuro de España, sois el futuro sobre todo de una región de la que tenéis que empezar a sentiros orgullosos porque en Andalucía hay chicos como vosotros. Gracias por todo y hasta el sábado que viene, amigos de Diálogos en Libertad.